Hola, para el canal PSL Global, clases de inglés Present Simple. Esta es la segunda parte. Te recomiendo que si no viste la primera parte del presente simple, que lo puedas ver en mi canal. Vamos a ver la segunda parte, pero antes recordemos ¿para qué se usa el presente simple? When you can use present simple for habits, for routines. Para hábitos, para rutinas, nunca para lo que estás haciendo ahora. Vamos a comenzar con la clase de esta segunda parte. En el vídeo anterior te había comentado, y esto es solo para repasar, que hay dos grandes grupos o dos grandes formas de utilizar el presente simple. Cuando los verbos son verbo y auxiliar al mismo tiempo, o cuando los verbos, que son todos los demás verbos, cumplen solamente su función de verbo. Entonces, en inglés, sobre todo en interrogaciones, respuestas cortas o negaciones, debes usar un auxiliar. En el vídeo anterior vimos cuál es la estructura de las oraciones en el afirmativo, negativo e interrogativo, incluso respuestas cortas, cuando el verbo es verbo y auxiliar. Por ejemplo, el verbo to can, el verbo to be, incluso con el verbo to have. To have es muy versátil, lo puedes usar de una manera o de otra. Hoy lo vamos a ver cuando el verbo to have le agrego un auxiliar externo. Ya las otras formas, cuando have es verbo auxiliar e incluso cuando agrego got, have got, eso está en el vídeo anterior, que de no haberlo visto, te repito, es una buena idea que lo puedas ver. ¿Qué pasa con los auxiliares antes de entrar en las estructuras? Recuerda que el auxiliar por excelencia del presente simple, cuando el verbo cumple su función de verbo nada más, es do para I, you, we y they. Y does, que es agregarle es, y ahora vamos a ver por qué, para los pronombres de la tercera persona del singular, he, she, it. Vamos a ver los ejemplos y vamos a pasar a la estructura de una oración en afirmativo, interrogativo y negativo en presente simple usando auxiliar. Por ejemplo, I talk with you every day. ¿Cuál es la estructura? En el afirmativo, sujeto, el verbo y el resto de la oración. Esa va a ser la estructura del afirmativo que se va a repetir en todos los tiempos verbales, aunque tengas que agregarles en algunas circunstancias algo más, pero la base de la estructura siempre será igual para todos los tiempos verbales. Por eso es muy importante que esto lo tengas claro. A veces al alumno se le complica mucho armar preguntas o o dar respuestas, y respetando esta estructura es muy fácil y todo va a fluir mucho mejor. ¿Cómo hago para que esta oración, o cómo paso esta oración a interrogativo? En el interrogativo en inglés siempre empiezas por auxiliar, y recuerda que el auxiliar para el pronombre I es do. Empieza por auxiliar, sujeto, el verbo, y el resto de la oración sigue en el mismo orden y no lo modificas. Do I talk with you? Fíjate que le agrego el auxiliar, luego pongo el pronombre, luego el verbo y el resto de la oración, and question mark, el signo de interrogación. Y ya está. ¿Cuál es la respuesta corta? Siempre tiene que ser el sujeto y el auxiliar. Error típico en la clase de inglés. El alumno en la respuesta corta dice el pronombre y el verbo. Eso es cuando el verbo es verbo y auxiliar al mismo tiempo. Por ejemplo, el verbo to be, yes I am. Pero en este caso no tienes verbo to be. Tu verbo es talk, es hablar. Por lo tanto, la respuesta corta siempre será con auxiliar, nunca con el verbo. Yes I do, no I don't. O no, I do not, pero normalmente se va a hablar con contracción, así que le tendrás que decir don't. ¿Cómo es la negación? La negación será sujeto, el auxiliar en el que recae la negación, el verbo y el resto de la oración. Por ejemplo, I don't talk with you. Yo no hablo contigo todos los días, every day. Vamos a ver qué pasa cuando el pronombre es de la tercera persona del singular, he, she o it. En este caso, digo, por ejemplo, she runs in the mornings.
Cuando el pronombre en el afirmativo, el pronombre solo en presente simple es he, she o it, estoy obligado o obligada de agregarle s al verbo, siempre y en todos los casos. Te sugiero revisar información que hay mucha en internet, yo voy a hacer un vídeo sobre eso, cuáles son las reglas gramaticales para agregar s. Entonces, en afirmativo será she runs in the mornings, ella corre en las mañanas. ¿Cómo lo paso a interrogativo? Siempre empiezas por auxiliar, pero el auxiliar para tercera persona del singular, como en este caso she, será does. ¿Y por qué es does? Es fácil, porque esta s pasa al auxiliar y por regla gramatical toda palabra terminada en o para hacerla plural o agregarle s tiene que ser es. Esto es una regla gramatical de oro, por eso es importante que veas las reglas gramaticales para agregar s a cualquier palabra. Ahora, después del auxiliar, pongo el sujeto, el verbo y el resto de la oración, que no hay que alterar el orden. Por lo tanto, does she run in the mornings? Respuesta corta, sujeto y auxiliar. Yes, she does. No, she doesn't. Nunca la respuesta corta con el verbo, salvo que sean verbos cuya función sea de verbo y auxiliar. Negación. El sujeto, el auxiliar en el que recae la negación, el verbo y el resto de la oración que no cambia el orden. She doesn't run in the mornings. Afirmativo, she runs in the mornings. Interrogativo, does she run in the mornings? Yes, she does. No, she doesn't. La negación, she doesn't run in the mornings. Te sugiero revisar varias veces el vídeo, tomar nota de las estructuras, que vas a ver que en cualquier tiempo verbal la estructura, el orden de las oraciones en afirmativo, interrogativo o negativo siempre será igual. Suerte, nos vemos en el próximo vídeo.